Es momento de presentar a nuestros invitados que tienen que ver justamente con todo lo que sucedió en la pantalla, en la campaña. Les vamos a dar la bienvenida a Aparicio Ponce de León, coordinador de prensa y comunicación de Luis Lacalle Pou. Bienvenido, APA. Bueno, muchas gracias, Sofi, y un placer estar acá. Y Andrés Capretti, maestro de ceremonias del Partido Nacional, coordinador del interior del herrerismo y además secretario político del senador Luis Alberto Jaeger. Bienvenido. Buenas tardes a las tres. El que le da la emoción en el escenario, ¿no? Bueno, le damos un poco de alegría. El color le das, ¿no? Un poco de color, un poco de emoción y energía, que en realidad es energía compartida de la gente que está ahí para con todos. Bueno, él arrancó de chico ya, porque yo me acuerdo que haciendo una nota para un programa que producía, estaba en la juventud del Partido Nacional y era siempre era el rey de la fiesta, básicamente, ¿no? Sí, arranqué de muy joven, en el año 2004, como secretario de Beatriz Argimón. Mirá. O sea, Y entonces, ahora. Y para uno es un orgullo que una compañera como Beatriz, que tiene una trayectoria tremenda en el partido, hoy esté, bueno, en el puesto de vicepresidenta electa, que aparte es una mujer con un carácter y un tesón realmente, y una luchadora incansable por esos derechos que muchas veces son tan, no sé, olvidados o tan frágiles. Muy que consecuente ha sido ella, muy consecuente. Sí. Y que el Uruguay lo necesita, una bandera que los levante. Y una cosa interesante que tiene también es que es una gran articuladora, que sabe lo que es trabajar en conjunto con todas las banderas y todos los colores, que es lo que se va a necesitar, ¿no?, en este Parlamento. Y más en un Parlamento que tiene una representación, ¿no?, de mayorías en esta coalición multicolor que se ha establecido y que, bueno, y que nosotros confiamos mucho en Beatriz y en su capacidad de liderazgo y de negociación, que es muy buena. Muy bien. Bueno, y lo que todos están, ¿cómo están? Porque hace meses que vienen un trabajo arduo en esta campaña. Años, diría, ¿no? Sí. Bueno, pero la zafra, digamos, el Donde se formó más. el embudo, digamos, ahora fue el final es esto. No, estamos la verdad que muy cansados y muy contentos, pero tú bien decías años, nosotros empezamos a trabajar desde fines del 2015 y bueno, y en todo el país, yo recordaba ahora cuando estaba viniendo que hubo una gira entre abril y julio-agosto del 2016 que se llamaba La Voz de Todos, en la que Luis, acompañado de toda la plana de legisladores y alcaldes e intendentes, recorrían los departamentos por distintas localidades en grupos de a 2 o de a 3. Después vino también lo que tuvo que ver con los congresos en Trinidad. En julio del 2015 ya se hizo un primer congreso del sector Todos en el que se analizó en detalle qué había pasado en la elección de 2014. Después se sucedieron esos mismos encuentros en el 17, 18. También se llevaron a cabo los encuentros de la Paloma en enero, los tradicionales encuentros de la Paloma. Los primeros de marzo, el 16, 17, 18, Lacalle Pou le presentó al presidente Vázquez medidas para ser implementadas en el año en curso. Es decir, claro, el trabajo... ¿Cuántas veces se recorrió el país? Y 7. Este año 7. Este año desde Solo que empezó este año en febrero. 7. 7. Una cosa que hoy comentaba Vale y que me llamaba poderosamente la atención era la manera de ir primero del pueblo chico, Claro. ¿no? No, recorrimos localidades. Como extendiéndose a las Era- grandes capitales. Fue como una estrategia, ¿no? Arrancar por lo Sí. más pequeño y terminar en lo Pueblos de más menos de grande, 5.000 ¿no? habitantes. Sí, Pueblos de menos de 5.000 habitantes en una primera instancia, después Los intermedios los y las intermedios, capitales. después las Las capitales. capitales. ¿Y por qué? ¿Cuál es la explicación de eso? Bueno, yo creo que ahí es lo que siempre dice Luis de la radiografía humana, ¿no? Un presidente realmente que conoce al detalle lo que pasa en el pueblo más chiquito, yo qué sé, como La Tentación en Paysandú, por ejemplo, que es un pueblo súper chiquito, donde hay realidades muy fuertes, donde por la inclusión financiera hay algunos que tienen que irse hasta Jun y les presupone un costo más, ¿no?, por el tema del cobre y demás. Tienen una quita casi de 1.000 y pico de pesos porque lo que representa que alguien vaya a cobrarles o la jubilación o demás. O encontrarse con techos de escuelas, por ejemplo, que están reventados y que la escuela se llueve, y hay pedidos tan simples como esos, ¿no? O sea, parecen tan chicos, pero son tan grandes para un pueblo tan chiquito. Y después cuando uno va creciendo, uno va yendo a lugares con más población, con más densidad, uno se va encontrando con otro tipo de problemas, ¿no? Más cuando ha habido un retroceso en algunas políticas donde se han sacado o el juzgado, se ha eliminado distintos centros de referencia que para la gente eran fundamentales y que hoy no los tiene. Bueno, Luis conoce al detalle eso, ¿no? Desde el pueblo más chiquito al más grande, donde hemos pasado por experiencias espectaculares, la verdad. O sea,
Nosotros estuvimos en Aramendía, ¿Dónde es? es en La Valleja, es un pueblo muy chico en La Valleja, donde Luis le habló a 7 personas. Y realmente la gente pensaba que iba a ser un discurso breve, ¿no? Y habló a la misma hora y poquito que en Aramendía, le puso las mismas ganas que en Mariscala o que ¿Qué le fue? había ¿Tipo puesto... media luna y charlando Sí, en cara a cara? sí. ¿No? 7 vecinos de Aramendía, llegamos creo 4 de la tarde y había 28 grados. ¿Qué tan abierto es él a la hora de que ustedes les puedan sugerir estrategias, formas de comunicación? A la sugerencia, digamos. Sí, en realidad, bueno, hay un comando de campaña que se viene reuniendo desde mayo del año pasado. Te voy a dar un ejemplo. Uruguay el año pasado finalizó la serie del Mundial contra Rusia. Ese partido era un lunes a las 11 de la mañana. Estamos hablando de junio del 18. Faltaba todavía para la elección y ese partido lo vimos todos juntos. Así que, digamos, ese comando que tiene que ver con las decisiones técnicas. ¿Cuántos son? Y seremos más o menos, no sé el número exacto, pero 10 o 11 personas. Bastante grande. También estaban en ese comando los cabezas de lista del Senado. Y bueno, seguimos funcionando ni que hablar durante todo este año. El año pasado nos reuníamos en la agencia, en Avisa, y este año pasamos eso para el comando de Boulevard Artigas. Pero nada, es evidente que hay un equipo, digamos que del cual todos nos nutrimos y en especial Luis. Y ahora que estaban hablando de los actos, 300 actos más o menos en el año. El otro día hacíamos la cuenta y solo este año Luis se dirigió a la población en actos de este tipo en unas 300 oportunidades. Eso no es un texto porque en realidad él no lee, pero hay unos lineamientos, hay un trabajo ahí con el comando de la parte, digamos, de lo que dice o lo que va a decir o no. Lo hay, pero digamos, Luis tiene su propia impronta y bueno, más o menos, si tú te tomás el trabajo de escuchar los discursos de Luis a lo largo del año, siempre hay como una línea, como una continuidad. Y eso tiene que ver justamente con la planificación del trabajo que hicimos. A ver, planificar algo y después modificarlo no tiene de por sí ningún misterio, es algo que se puede hacer. Pero nosotros siempre tuvimos bastante seguros de lo que estábamos haciendo, independientemente de que en campaña hay imprevistos. Miles a diario en cuanto a la competencia interna y después externa, al cambio del contexto político nacional e internacional. Pero bueno, siempre estábamos bastante seguros de lo que hacíamos. Hay algo que muchos analistas han señalado, hay muchas cosas, ¿no? Pero entre otras, el cambio que tuvo Luis Lacalle Pou como candidato en 2014 a Luis Lacalle Pou en estas elecciones, no solo a cómo se presentaba, digamos, frente a la gente y demás, sino obviamente a que se lo mostraba más profesional y una forma de comunicación totalmente distinta. ¿Qué fuese? Ustedes me imagino que lo habrán notado también. Sí, yo creo que es algo que dice Luis con mucha soltura, que es que la gente decide y decide correctamente. Y quizás en No, pero es ese cambio de él. Sí, como bueno, él, pero se planta desde otro lugar. Él lo que planteaba la otra vez es que quizás faltaba un poco más, faltaba darle una vuelta más. Y que en esta vez creo que la gente fue lo que vio, que estaba preparado, que había un equipo más sólido, ¿no? Que ya venía, que era un equipo que se venía preparando. Quizás para el anterior, muchos de las personas que integran el equipo técnico, como Pablo da Silveira, Josué Arbeleche, eran nombres nuevos en aquel momento. Y hoy ya estamos todos más acostumbrados, sabemos qué piensan, por dónde van. Los años también hacen lo suyo, en la experiencia, ¿no? Claro, por supuesto. A pesar de que son personas que tienen mucha experiencia. Pero él tuvo de un trabajo, coaching especial, digamos, en ese sentido. No sé a qué le llamás especial. Siempre Luis ha tenido una formación continua en su carrera política y bueno, justamente ha evolucionado, como dice nuestro cliente de campaña Gobierno para Evolucionar. Y por eso yo te decía al principio que se ha hecho un trabajo constante, no es casual todos los 1 de marzo hacer un discurso dirigido al presidente de la República en el cual se plantean medidas concretas de gobierno, por decirte algo. No es casual que algunos ministerios la gente ya lo sepa hace unos cuantos meses o años. Claro. No es casual hacer una vez por año una planificación programática. El programa de gobierno del sector se presentó en abril, el 8 de abril, si no me equivoco, ahí en Quilón. Entonces, fecha Herrera. Más o menos lo que se trató de hacer es que la gente tuviese claro qué se iba a encontrar si confiaba
en este proyecto. Sí, hay una cosa bastante simbólica que fue que terminó la interna y él salió con Beatriz Argimón al lado, o sea, fue dando como certezas rápidamente, no dejando cosas libradas, y eso también me imagino que debe ser un trabajo en conjunto, ¿no? Valeria, él termina la interna, y otra cosa que no es casual, es el apoyo del resto de los partidos políticos, También. ¿no? Que no es nada fácil que alguien que es colorado, que es de Cabildo Abierto, del Partido Independiente, del Partido de la Gente, tome su bandera y diga, bueno, yo estoy y firmo ese compromiso por el país, ¿no? Que se firmó. Y eso es producto no solo de una preparación, sino de un trabajo político que ha hecho Luis en estos años como senador, en la Cámara de Senadores, en la investigadora de ANCAP, logrando que el Partido Independiente también sea parte. O sea, no es solamente un trabajo de campaña, sino que es casi como un trabajo de cuentagotas, pero que para él es muy natural, que para él es muy lógico. Y aparte de eso, después de la interna, no olvidarse que Luis estuvo en cada uno de los pueblos con los programas del resto de los partidos. Nosotros lo veíamos, ¿no? Y la gente miraba como raro que él llevara los programas de los otros partidos en la mano con las diferencias, con las coincidencias marcadas para hablar de coincidencias y no de diferencias. Bueno, claro. Y sin hablar mal de nadie, ¿no? ¿Y cómo actúan ustedes en el caso de que, por ejemplo, cuando ocurrió lo de Moreira, ¿no? que estaban en plena campaña y actuaron rápidamente? Pero digo, el rol de ustedes dentro de un hecho de esas características es sugerir, claro, porque había que resolverlo rápido y de hecho se resolvió rápido. Sí, ¿no? Lo que pasa es que el partido tiene una orgánica y tiene una institucionalidad. Y esa institucionalidad es la que hace que se manejen las cosas. La comisión de ética y demás del partido es la que ha trabajado estas cosas y Beatriz Argimón como presidenta del directorio es la que ha llevado adelante ese asunto. El tema se llevó y hoy está en la justicia y se está trabajando. Pero esa institucionalidad hace que el partido de alguna forma no afecten ese tipo de cosas. Pero no creo que ese a lo sido del todo tan candidato. calmo como lo estamos comentando Bueno, ahora. ¿qué es tan calmo? No, digo, a ver, en el buen sentido lo digo. Son Claro. momentos en que de alguna Sí, manera no es que lógico. se pone en jaque, pero se mueven las estructuras, ¿no? Y además Son crisis. casi al final fue. Claro. Casi al final. Sí, son situaciones que hoy en día, además, es obvio lo que voy a decir, pero con el tema de las redes sociales, Se viralizan. en las cuales uno no controla el mensaje, sí controla el que emite, pero no controla el del resto, bueno, fue una situación muy, muy compleja a nivel de opinión pública. Y bueno, cuya magnitud, la política o la ciencia política no es una ciencia exacta, así que era imposible determinar el impacto exacto de eso, pero evidentemente fue una complicación importante de la campaña y bueno, se actuó políticamente y comunicacionalmente también y bueno, después las cuestiones transcurrieron con cierta normalidad, obviamente, aunque Después vino el video de Manini. Bueno, y ahí era como una cosa que, porque todo muy controlado, ¿no? Y todo muy pensado y todo muy manejado en el tiempo y trabajado desde el 2014 en adelante, pero después aparece todo el resto de los partidos con los que se acuerda y posible gobierno, potencial gobierno multicolor, y ahí las cosas ya no se pueden controlar desde el lugar de ustedes. Pero capaz que yo diría controlar, insisto, controlás lo que vos decís, no controlás las interpretaciones de lo que vos decís y no controlás lo que dice el resto. Yo por eso prefiero hablar de una cierta planificación O de manejar la situación. Claro, pero una ¿cómo cierta- se integra después? ¿O no se integró y por eso también aparece algo como el video de Manini que de repente... ¿Qué quiere decir cómo se integró? Perdón. Claro, que no se integró la comunicación con los demás partidos. Coordinamos, mejor dicho, sobre todo lo que tuvo que ver con algunas apariciones públicas. Yo estaba viendo ahí las imágenes de ese acto en el Molino de Pérez el domingo, en las convocatorias en las que estaban quienes habían sido precandidatos hasta el 27 de octubre, que después apoyaron la candidatura de Luis. Pero bueno, claro, hay ciertas cosas que siguieron su carril individual. Exacto, exactamente, es así. Habría que haber hecho un comando, digamos, una vez que había esta coalición multicolor, un comando único de comunicación que englobe a todos. No, nunca lo había pensado, la verdad. Viste que el cuadro que Capaz que funciona no no se se toca en planteaban. general.
una instancia de estas Bueno, pero características. cuando tenés otros partidos, en Claro, realidad, porque bajo un líder... Pero Una de las cosas que se decía en redes era eso, ¿no? Que tenían que haberse alineado de forma tal que el discurso fuese el pero, mismo. ¿por qué nos pero reclaman, bueno, nos reclaman eso a nosotros, pero el Frente Amplio tiene a veces discursos muy distintos entre el Partido Comunista y el astorismo? ¿Por qué tenemos que tener una única forma de pensamiento? Nosotros no pensamos, somos amantes de la libertad. Entonces creemos que pueden coexistir en una coalición multicolor distintas está miradas. bien, ¿no? Por eso está y clarísimo, y pero convengamos que en un momento electoral como estaba el Partido Nacional, que salga alguien a decir algo que puede desestabilizar un poco al votante que dice, pero ¿y esto? pero yo creo que Digo, el hecho de que Luis haya ganado muestra que no lo desestabilizó, sino que la gente estaba dispuesta a cambiar ya más allá de... Bueno, pero no ganó por amplia mayoría, ¿eh? Ganó Bueno, pero pelo a pelo. Eso es una discusión después más de análisis fino Está de bien. dónde, pero ganó. Sí, pero que por ahí Hizo un discurso, mella, digamos, algo tiene que haber hecho. Bueno, eso, si se lo preguntan a Manini, va a decir que lo ayudó a ganar. Es verdad, lo dijo Él el lo día que dijo. se lo Por eso consultaron, la es política, cierto. como decía APA, que creo que coincidió, no es una ciencia exacta y tiene interpretaciones. Quizás no podamos hoy ver si eso ayudó o perjudicó. Claro. Fue un hecho puntual. De todas eso. formas, hay que tomar precauciones con eso. Y sí, porque por esta cuestión de que todo Sí. se hace público rápidamente. Me pareció, se hablaba de que es el primer presidente que tiene Twitter, una cuenta de Twitter que la usa él, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué va a pasar con esta cuenta? ¿Va a ser como, no sé, como Donald Trump o como Obama? ¿Va a seguir esa línea de que después aparte te enterás de cosas y te dice cosas que supuestamente son decisiones Bueno, del presidente a través de No esa sé, ahora por forma? ejemplo, cuando Martínez hace unas horas reconoció Sí. el triunfo de Luis también lo salió en Twitter y bueno, son cuestiones en las que estamos, son parte de la comunicación real, o mejor dicho, del estilo de muchos mandatarios en el mundo que tienen la libertad justamente de dirigirse al país y a la opinión pública mediante sus cuentas personales. Probablemente eso siga ocurriendo. ¿Sí? ¿Le vas a decir que sí, que está bien? No, pero ojo que lo ha dicho Luis en alguna entrevista, él es el que maneja eso. No, yo sé, por eso digo, pero ¿está bien? O sea, ¿eso está bien? Yo no sé. A mí Lo que me- cabe la Yo posibilidad es que siento tenga miedo menos de la- tiempo de que la- antes. De la vieja, digamos, Nos están haciendo escuela. preguntas cuando recién se conoció los resultados oficiales. bueno, Tenemos no, mucho tiempo para... Y lo que pasa es que para pensar. desde el domingo que no sabemos qué va a pasar, que no va a pasar y estamos como en En un vilo. limbo. Tenemos un mensaje de Twitter, me informa la producción. El mensaje de el presidente argentino Mauricio Macri, en donde dice: felicitaciones a Luis Lacalle Pou por su victoria en las elecciones. Deseo que Argentina y Uruguay sigan avanzando en este camino común por el bienestar de nuestros ciudadanos. Yo hace un rato me fijé a ver si en el Twitter de Alberto Fernández había alguna interacción y hasta hace un rato no había nada, digamos. Y Bolsonaro tampoco, hasta el momento. Sí, pero es eso de lo que hablamos, ¿no? Los presidentes se comunican por esa vía y ya Igual ni es siquiera raro, se ¿no? llaman. Es raro, sí. O Es sea, raro. obviamente... Vos sos de es vieja la- escuela, vos sos Eso más de es la lo que iba a llamada decir. telefónica, Y me no, llamó... ojo, no me parece Claro. mal que se saluden a través de Twitter, pero creo que hay ciertas formas... Por reglas de protocolo, reglas de decís vos, protocolo claro. que creo que deben seguir existiendo. Yo creo que deben existir, se siguen haciendo esas llamadas, lo que pasa que también está lo que es la comunicación hacia afuera, ¿no? Claro, Todos están diciendo, para la gente. che, Macri saludó, Bolsonaro saludó. Claro, ya sabes que todo el mundo va a estar esperando, Sí. que la crítica va a estar a la puerta, Sí, como sí. para, ¿no? Bueno, ¿cómo fue esto de las nubes pasan, el azul queda? ¿Sabían ustedes que él iba a decir esa frase? No. ¿No? Bueno, eso muestra que no hay una coordinación en el discurso. Luis es una persona muy, muy sensible y que, bueno, eso fue una frase que él tomó y que aparte es una hermosa frase. Que a nosotros nos gusta mucho, sobre todo a los herreristas, nos gusta mucho y me parece que significó mucho para lo que fue la campaña, ¿no? Y ese domingo de cierre. Me parece La que- campaña tuvo con mucho de emotivo, ¿no? Apelaron mucho a la emotividad. Bueno, y es momento de seguir entonces con la entrevista. Y una de las cosas que hubo diferente en esta campaña fueron los debates. Es verdad. ¿Cómo Sí. fue la preparación, digamos, para eso? Que nosotros lo decíamos, ¿no? Se había perdido un poco se perdió totalmente la todavía. gimnasia del debate en nuestro país. No, en realidad, bueno, los dos debates, uno que fue en este mismo lugar en el que estamos ahora, fue el 1 de octubre, si yo no recuerdo mal, fue un martes,
Luis liberó y despejó su agenda los 3 días previos. Solo los 3 días previos estamos hablando de una persona que estaba recorriendo el interior. Sí, pero O sea, que fue un no martes venía de- y liberó su agenda y ahí lo que hubo fue una reunión de todo un día con el equipo de comunicación y con otros asesores, y después lo que se hizo fue, en función del bloque que habíamos acordado con los organizadores y con el comando de Daniel Martínez, recibir a cada uno de los técnicos que tenían que ver con esos asuntos. También es cierto que lo que tenía con lo relacionado a las propuestas estaba la base que era el programa. La incertidumbre, y sobre todo en el segundo debate, era qué iba a hacer, en este caso, Daniel Martínez, ¿no? Claro. Por dónde podía preguntar, por dónde podía ir. Claro. Así Ahora- que, bueno, eso lo tuvimos que ir previendo Seguro. Hay cosas que nos sin ima- saber qué iba a decir. que nos imaginamos el resto de los mortales. ¿Hubo esa cuestión de práctica de que uno así, bueno, estaba obviamente el candidato y alguien le hacía de Daniel Martínez y le contestaba, por ejemplo? Hubo algo de ¿Existió eso? eso? Sí, hubo algo de eso. Porque uno los ve con Sí, el lo tiempo, imagina. no, y además los ve que tienen que tener un tiempo exacto donde redondear la idea y que quede realmente, que diga lo que quiere decir, ¿no? Sí, pero eso lo hizo Luis, el tema de más que nada cronometrarse, mira. pero hicimos ese tipo de intercambio. Y algo que creo que está bueno destacarlo es que los dos comandos hubo un muy buen entendimiento con el comando del Frente Amplio. Mirá. Hicimos varias reuniones. En el primero que participaron algunos medios, en el segundo ya previsto por la Corte y por ley, pero en las 2 etapas no tuvimos grandes problemas, alguna mínima diferencia, pero nada que no haya sido salvable por medio del diálogo. Claro, hubo una suerte de cordialidad de alguna manera. Totalmente. Y con esto porque viste que yo vi que en un momento terminaron cansados. Estaban todos cansados, estaban los 4 cansados. Porque Daniel Martínez y Graciela Villar también, ¿no? Sí. Y Beatriz Sí. también. Sí. Y en un momento hasta de la voz se cansó. ¿Cómo es? Porque cambió mucho la política en eso y justamente estas 2 duplas de candidatos son muy sanos, muy Sí. tranquilos, o sea, ya no se quedan hasta la madrugada ahí en un pueblo, comen asado. ¿Cómo era el ómnibus, no? O sea, ¿cómo era ese viaje? Si había ómnibus, ¿se comía qué? La gira. La gira. La gira, digamos. Bueno, Como de rockstar. Claro. sí, en realidad no fuimos en ómnibus. En general íbamos todos medios por separado, salvo el equipo que va en una camioneta todos juntos. Pero después, en la primera parte que era con los distintos senadores, era cada uno más o menos su equipo, sus equipos de Senado iban a los distintos lugares. Lo que sí Luis es un tipo que se cuida mucho, ¿no? Claramente, un tipo que toma mucha agua, que hace ejercicio. No todos, claramente es muy notorio que algunos nos vamos deteriorando con toda esta actividad, pero Digo, bueno. por eso, Claro. ¿qué se almorzaba? Bueno, pero Milanesa al pan, bueno, ¿qué? ahí depende mucho. ¿Dónde te Un agarras? asado. Depende mucho. A Un veces, refuerzo de a veces salame. terminás comiendo en algún, parador o en algún restaurante de ruta, que ya algunos son clásicos y que vamos Sí, casi sí. siempre, porque caemos y ven decir otra vez, están en gira, ya saben que estamos en gira. Pero qué suerte, ¿no? Eso Sí. hace bien, Que ¿no? exista eso. Claro, sí. Pero y a veces, en algunos momentos, también hay compañeros que hacen un asado, nos invitan y también Claro. son momentos de charla y diálogo político, ¿no? Que es muy importante también eso. Es difícil hacer dieta en campaña política. Ah, Sí, claro, por no, eso. es imposible. Pura harina, No, pura sí, harina. Y después cuando tus compañeros, cuando llegas a un lugar, dicen, bueno, te recibo, ¿qué le vas a decir? No como, yo esto no lo Sí, como. no. No, porque además, sobre todo, en el Estoy con la interior- proteica. sobre todo en el interior del país, rechazar Mondongo. un buen plato de comida es como, ¿no? complicado. Un desaire. No. Convengamos que Y es un ni te desaire. digo si vas al norte, por ejemplo, y te dan un ensopado, un guiso carretero. en Aunque haya Rivera, 40 o en- grados, vos te lo comes igual, aunque No, pero- transpires como loco. Pero aparte no tenés chance porque es espectacular. Sí, son buenísimos, O sea, sí, sí. te estás transpirando, ¿no? Pero no puedes importa. más. Pero bueno, pero lo hacen los compañeros para recibir, que también son cosas lindas que tiene esta Claro. actividad, ¿no? El hecho de poder juntarnos, conversar, aunque sea comer un gran ensopado con 300 grados, pero bueno, se trata Claro. de compartir, que eso es lo lindo que tiene. Yo quería hacer algo que me quedó que comentaba Vale sobre el tema de que el candidato, claro, hablan tanto que definitivamente a veces se quedan sin Sí. voz, pero había una interpretación el otro día de alguien que decía que en el último discurso, o en el domingo, que a él se le había quebrado la voz, y a mí me quedó la duda si era que se le había quebrado la voz o que estaba con un desgaste ya del cansancio de las cuerdas, ¿no? Un poco que de fue ambas. un mix. Sí.
Me acuerdo que en Porque el uno decía- Viera, Sí. en el Viera, en el acto de lanzamiento de campaña, que fue el 30 o el 31 de marzo, él ya arranca con la voz quebrada y tenía que repechar 40 minutos de discurso. Y ¿Pero él- quebrada por la emoción o quebrada por el cansancio? Que las cuerdas estaban agotadas. No, en el Viera por la emoción seguro. Ah, está. Y el otro día había un cansancio acumulado porque fue una noche larga. Entonces, Sí, fue para claro. nosotros, Para viéndola por la Claro. tele. Pero la interpretación de muchos es, se está por poner a llorar. una buena Digo, pregunta, se le Lili. quebró, en serio. Y yo me preguntaba, ¿sería eso o sería el agote Puede ser absoluto? un poco de ambas. También, más allá de que muchísimas veces se enfrentó a público, esa era una noche quizás la más especial de toda la campaña, entonces estábamos con esa sensación que tenía todo el país de que no nos sabíamos muy bien. postergación, Sí, de de limbo. postergación, Sí, y también que nunca para- habíamos experimentado. Un detalle, si ustedes lo analizan a Luis, es un candidato, y es el futuro presidente electo, que es muy transparente. Luis es muy transparente. Casi que, como me dijo una vez, casi que se lo puede tocar, me decía una persona, me acuerdo en 33 en una recorrida, porque el hombre tiene las sensaciones y la emoción a flor de piel. Porque me parece Sí, que... se le nota cuando se enoja, por ejemplo. Se nota cuando está se enoja, contrariado. sí, o también cuando está muy emocionado, porque creo que eso es una gran virtud de él, que lo que uno ve es lo que es. No hay otro Luis que hay que buscarle una vuelta y quiso decir esto porque no sé qué, y esa emoción será cierta. No, él es así. Él si se emociona es porque está realmente emocionado. Creo que hubo un ciclo que hizo tu hermano, perdón, que desde otro canal y eso, pero que varias personas lo comentaron, porque se vio un perfil muy humano y muy sensible y muy natural. Bueno, pero eso que la gente descubrió quizás en esa entrevista y en muchas otras que ustedes lo han tenido, es lo que la gente ve cuando recorre, cuando están con él en un pueblo, en una ciudad, en un acto. Él es eso, él no es otra cosa. Por eso él se baja después de un acto a estar 2 horas y media, quizás sacándose selfies con la gente. Eso habla de cercanía, ¿no? Claro. El tema de Sí. la selfie. Y una de las cosas que se dice de la campaña es que, digamos, se pidió evitar los apellidos y usar los nombres, Luis y Beatriz, justamente para dar más sensación, ¿no? En el discurso de cercanía. ¿Es así? ¿Cómo que se pidió, perdón? Que... ¿Se sugirió o por el Ah. comando de comunicación No. o mismo el comando político? El Luis tiene que ver con la cercanía, evidentemente, eso es cierto. Entonces, es verdad que a lo largo de esta campaña, justamente lo que se transmitió es una cosa a veces quizás no tan fácil de lograr, que es el concepto de cercanía, pero a su vez el concepto de presidente, que en esencia a veces aparecen o parecen contradictorios, ¿no? Y bueno, se aunaron. Sí, porque el tema es la cercanía te saca la cuestión paternal. Y sí, te Y, saca, y lo protocolar o paternal- ceremonial o distante. Y Entonces, lo paternal, pero eso se necesita también en Sí. un punto, de alguna manera, que hay millones de maneras, o sea, no tiene nada que ver la de Mujica con la de Vázquez, pero de todas maneras sí son paternalistas, cada uno a su Sí, manera, sí te sí. explican cosas. Y entonces, claro, la cercanía te provoca esa cuestión de que en realidad es difícil combinar, es difícil y más combinar. que Luis es chico, Sí, ¿no? De pero edad. es cierto que, bueno, había que lograr eso de la cercanía, es así, pero a su vez había que la gente terminó eligiendo el domingo un presidente de la República y en Uruguay somos muy respetuosos de la institucionalidad de la investidura del presidente de la República y bueno, eso era algo que la gente tenía que percibir de alguna forma. Y aparte que la gente cuando vota está depositando su confianza, ¿no? Es eso lo que pasa en una elección. Entonces, todo eso tiene que ver con la confianza. Yo quiero votar en alguien que me dé certeza, que me dé seguridad, que quiero confiar en esa persona. Por supuesto en el programa, en un proyecto, ¿no? En un montón de cosas, pero ¿esa persona es esa persona? ¿La puedo tocar? ¿Puedo conocerla? ¿Es esa o es otra? Y bueno, cuando vos tenés un candidato que gana, ciertamente es porque te estás encontrando que hay un match en eso, ¿no? Hay algo que confluyó. Y Bueno, también es una característica de los presidentes de nuestro país, Sí. Porque muchos siempre se destaca, ¿no? Que caminan por la calle, Que se toman un taxi. que se toman un taxi. Valle caminando por la caminando Rambla, por la Mujica Exacto. comiendo las Sí, milanesas. es algo que es muy uruguayo Sí, sí. también, Sí, ¿no? es cierto, Habla es cierto, de- es cierto.
de la idiosincrasia, Y digamos. es lo que, ¿no? Y es lo que llama la atención en el exterior, En el ¿no? exterior, Porque claro. en el Prado, en la vuelta de la casa presidencial, casi todos se levantaban al alba y salían a recorrer o a caminar. No me acuerdo que un peluquero amigo le preguntó un día si cruzó con Valle. Y dijo, pero era como las 6 de la mañana. Y dijo, ¿pero qué hace acá, presidente? Y dice, ¿usted cómo cree que voy a aguantar el resto del día si no camino? Claro. Claro. Es buenísimo. Estaba dando la vuelta. Y eso pasó Claro. hasta la crisis del 2002 pasó eso. Claro. Claro. Sí, él salía y abría y se dejaba también insultar incluso por la gente. Le decían, no, déjenlos. No, y es Era lo que como permite recibía también- y absorbía eso, ¿no? Es tal cual. En A ese nivel momento. internacional, por ejemplo, venga un presidente, como pasó con Uribe, creo que fue, que salió a caminar por la Rambla de acá y a trotar sin Sí, seguridad. claro. Algo que en Colombia es absolutamente Ya está bravo. impensado. Claro, bueno, Claro. Pero volvamos a esa noche del domingo en la que se suspende, hasta nuevo aviso, la situación. Tenemos gente que estaba ahí, muchísima gente, Sí. que iba llegando cada vez más, con una primera impresión de que ya era un hecho que Luis Lacalle Pou era presidente. O sea, un momento de euforia, que se tiene que apagar 5 minutos después. Y después, 2 horas más de gente ahí. ¿Vos saliste a hablar? ¿Te hicieron subir ahí a ver hacer algo mientras o algo? no en el intermedio, No. sí luego. Después de que Luis hablara. Lo que pasa es que lo que pasaba adentro era lo mismo que pasaba afuera, ¿no? Sí, no, estaban en la misma No, situación. una incertidumbre. La montaña rusa esa, Dios ¿no? mío, qué noche. Bueno, ¿y qué se habló ahí? O sea, ¿qué se definió, digamos? Lo primero era ver los monitores y el avance del escrutinio tanto de las encuestas que fueron de las empresas encuestadoras que trabajaron para los canales como de la Corte Electoral. Y bueno, esto es la especulación de la tendencia, ¿no? Los cálculos, los que tienen más trayectoria política o los que tienen más de una campaña encima son los que más o menos te iban diciendo la tendencia favorable, pero también estaban los que tenían la incertidumbre de que Montevideo venía. No sé si ustedes se fijaron que Montevideo siempre carga más lento en la Corte. Sí. Sí. Y no era misterio para nadie que el Frente Amplio iba a votar mejor en Montevideo. Entonces, nada, fue que montaña rusa es una buena expresión. Sí, de emociones, Sí. claro. Muchísima incertidumbre, el tiempo no pasaba más. Y bueno, está a la espera de la toma de decisiones, a la espera también de qué pasaba en el comando del Frente Amplio y del oficialismo. La gente estaba afuera, yo creo que la gente estuvo 3 horas para ver. Por eso. Sí, Sí, por sí, eso sí. 4 Porque horas. no ocurrió como en los conciertos que se sentaban en el lugar. No, en Boulevard Artigas. Hay que gente que venía del interior, que había cerrado el circuito como delegado y se fue volando hasta Boulevard Artigas y Chaná a ser parte, ¿no? Y lo mismo estaba pasando Obvio. en la Sí, otra, en el claro. otro Un poco al comando, revés, ¿no? capaz. Un poco al revés. Que Claro, en distintas instancias, pero Claro. nosotros Increíble. fue una de las cosas que siempre hablamos, ¿no? Cómo había toda esa cantidad de gente en cada uno de los comandos. Muy cerca. Eran subidones No tan lejos. constantes, Sí. muy No, cerca. muy cerca. Los periodistas del No, canal que estaban trabajando en uno y otro lado decíamos, acá estamos iguales, se mandaban Claro. mensajes porque era casi que la misma euforia y estaban todos en Con stand-by. timings distintos. Sí, Sí. pero en Con la stand-by. diferencia que al final nosotros ya sabíamos que la tendencia era irreversible, pero tuvimos la pequeñez de Daniel Martínez, ¿no? Realmente de no reconocer esta situación que nos hubiese ahorrado varios días de empezar la transición y varias cosas más que ustedes ya saben y que ya se han conversado, ¿no? Pero hoy se está reconociendo algo que el domingo ya se sabía y que la gente también tenía un derecho a festejar, pero como la gente festeja igual y la gente está feliz igual, quizás podamos festejar en estas próximas Bueno, pero horas. viste Como, que como país institucional, Sí. la Corte Electoral creo que ahí Y la- también Sí. hace empezar su institucionalidad. Quedó un pendiente una pregunta que tiene que ver con esto que ustedes hablaban de la cercanía, ¿no? Que tiene Luis Lacalle Pou y algo que viene de gobiernos anteriores, que son estos consejos de ministros, digamos, a puertas abiertas en distintos lugares del interior del país. ¿Es algo que puede tomar, digamos, este nuevo gobierno? Sí, yo no me acuerdo, en esta administración, si no recuerdo mal, el presidente Vázquez, en la primera hacía muchos, en esta al principio sí, después Pues hizo menos. se hizo menos. No sé si Consejo de Ministros abiertos o no, seguro una práctica de ejercicio de gobierno bastante cercana a la gente. O sea, el Poder Ejecutivo yendo a otros lugares y no Exactamente. quedándose en Montevideo instalado. Descentralizando. Luis va a ser Es un así. presidente que va a recorrer. No va a ser un presidente simplemente de escritorio, va a estar atrás del problema, va a llegar cuando está el problema. Muchas veces vemos en las crisis que ha tenido el Uruguay en Dolores, en Carmelo, en el norte, inundaciones, donde a veces los jerarcas llegan después de que llegó muchísima gente, ¿no?
Y Luis es un presidente que va a estar encima. ¿Eso dejó la promesa instalada, digamos, Sí, sí, en el interior? sí. ¿Y ustedes dos? ¿Qué van a hacer? ¿Qué, Ah, ¿Qué les depara Dormir el esta futuro? noche mucho. Y ¿Qué van a bueno, yo tengo un fútbol 5 el sábado y tratar de festejar el resto del tiempo. Pero bueno, no, nosotros... Ir al Ministerio de Transporte con Heber. No, bueno, no está Mirá la confirmado cara. eso. No está confirmado eso. ¿Pero cómo? ¿No está confirmado. confirmado? No, las designaciones de los ministros las va a hacer Luis cuando corresponda, pero obviamente acompañando a Luis Alberto Heber en el lugar que él considere, porque uno es un servidor del partido. ¿Y por acá? No, la verdad que no sé. No sé. No, Bueno. no es que le esquive, vale, no sé. No No sé. sabe nada. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Antes de terminar, les agradecemos a Sí. todo el equipo nuestro. que nos está Vamos a mirando. agradecerle a un gran equipo, Carlos Baceda, Margarita Morales, Mariana, Cabrera, Son Gustavo, tantos, Fernando, David, Fernando por dos. Fernando por dos, David. Agustín. ¿Y el equipo entonces cómo se llama, digamos, para Ah, tenía, ¿cómo se acuerdo. llamaba? El Lo que grupo de nos- WhatsApp tiene El Sí, grupo lo que de nos une. WhatsApp. Sí, lo que nos Lo une. que nos une. lo que nos A todo el Y equipo. después Bueno. Homero Gadea también, que es otro compañero. Claro que Aparicio Ponce de León y Andrés Capretti, El muchas mono, gracias el por mono. el mono, por eso, ese es el problema. Muchísimas gracias por haber venido, por haber compartido estos minutos con nosotros. Que descansen, Gracias. primero que nada, y para la próxima vas a tener que imitar. No solo Sí, la nos quedó Raniaga, pendiente, varios. ¿verdad? Varios, Está quedó divertido. pendiente.